Mira, estamos hablando de Soul y no de la película entera. Y como hay spoiler, así que si no has visto la película, vela. No te la voy a contar completa en este vídeo, pero sí te voy a hablar de unos conceptos que por lo menos dentro de lo que es mi ámbito de acción, donde yo me muevo, en lo que yo me desempeño, pues son importantes, muy importantes y que se me mueven con esta película. Por una parte, el aspecto del propósito, de que yo normalmente estoy hablando, que lo ves reflejado en un personaje llamado Joe Garner, protagonista de la película, músico de jazz, que él, si lo has visto, sabes que él hace de todo, hace de todo, él eh, le mueve mucho el hecho de que audiciona para tocar en una banda de jazz, algo que ha sido su sueño desde pequeño. Y después de conseguir esa audición y morir, su propósito es tan fuerte que le hace trascender a la muerte, a buscar escapar de la muerte, ya él estando en estado de coma, para poder volver a la tierra y terminar su sueño. Por otra parte está otro personaje que sería el otro extremo, que sería el simplemente vivir la vida, que lo representan en 22, que es un personaje, no voy a entrar en temas filosóficos, es una película muy rica, llena de conceptos científicos y filosóficos, más para adultos que para niños. De hecho, la he visto 3 veces. Y ese otro personaje, lo aclaro, viene del más atrás, que se supone que es donde están las almas antes de nacer. Y que tienen que conectar con la vida para poder querer venir a la tierra. Y 22 representa eso, la chispa de la vida, que es lo que necesitan estos personajillos para poder venir a la vida. Entonces sería el otro extremo. La vida, el propósito. Y hay un tercer personaje que nos encontramos en la zona. La zona es esa parte en la que se encuentran las almas o la conciencia de aquellas personas que están tanto viviendo su propósito o están en ese estado de flow, ese estado de conexión con una actividad que les aligera la vida, les aligera, en el que casi la energía parece que no se gasta. Es como que estoy en esa actividad, con esa presencia y tengo más energía de la que... Sí, parece que la energía no se me gasta en ese estado. Ahí habitan esos personajes en esos momentos de la vida en los que están allí, tocando esa actividad, esa conexión. Pero también están otros personajes que los ponen como unos personajes oscuros, que están pues en sí mismos encerrados, desconectados de la vida, en el cual también se encuentran personas que se han obsesionado de tal forma con su propósito que se desconectan totalmente. Creo que todos, de alguna forma, hemos vivido estados de desconexión, de, de estar en nosotros, incluso con miedo al exterior, a veces sintiéndonos insuficientes, sintiéndonos que no valemos, o desconectados de la vida, simplemente cansados de una misma actividad, queriendo algo más, queriendo recuperar esa chispa. Y en esa zona aparece también un barco psicodélico donde están unos personajes, entre ellos el principal, Moonwind, que representa el estado meditativo. Los tres tocan ese estado de conciencia, pero desde 3 perspectivas diferentes. Y estos personajes lo que van es a salvar esas almas perdidas. Pero independientemente de que fueran a salvar o no, yo lo que quiero resaltar es que hay esos 3 estados en los que nos hemos encontrado alguna vez. Meditar no necesariamente tiene que ser meditar como tal. A veces podemos meditar sin querer. Es ese estado de conciencia de nosotros mismos al que se puede llegar voluntariamente
a través de la meditación. Entonces, para aclarar esos tres estados están, insisto, ese estado de desconexión, ese estado de meditación y ese estado de flow, en el que también de alguna forma se puede estar meditando a través de una actividad. Por otra parte, que es algo que me mueve, es como, wow, el propósito, efectivamente, y esto ya lo he comentado en algún otro vídeo, es importante, o al menos para mí es muy importante, porque lo que me da es esa posibilidad de encauzar mi vida, marcando un norte, y que ese norte justifique un camino lleno de estímulos y actividades que son las que me gustan o aquellas actividades que me dan un lugar en la vida. Y claro está que a Joe Gardner, cuando al fin consigue su propósito, le ocurre que lo que nos ocurre a muchos cuando al fin conseguimos un objetivo. Nos invaden dos emociones. Por una parte, esa alegría de al fin lo estoy tocando, lo estoy consiguiendo. Y al mismo tiempo esa tristeza de ¿y ahora qué? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo próximo? Y esto es importante precisamente para clarificar que el propósito no es simplemente un estado, no es un lugar al que llegar, y lo hablo en el video del Camino de Santiago, por ejemplo, en el que yo de alguna forma, pues en mi experiencia, pues puedo tocar esos tres estados. Y es como, ok, ahora pues necesito igualmente algo más, es algo que justifique el camino. Realmente lo bonito está en el camino, que es de lo que se había desconectado yo. Por los motivos que sea, que no son los que van en este video, pero son los que él reconecta con la vida a través de 22, que es este personaje que precisamente lo que necesita es la chispa de la vida. Entonces, lo que hablo generalmente es de irnos moviendo entre estos dos estados, o sea, en saber o tener esa conciencia de que existen estos dos estados, a veces para no desconectarnos con esta obsesión que podríamos tener el propósito, sino que entender que es eso, un norte, con el vivir, que el vivir es lo que nos permite también conectar en un determinado momento con el propósito, como le pasa a Joe Gardner, con 8 o 9 años, cuando su padre le lleva a un club de jazz. Y por otra parte, aprovecho también con lo que es la figura del mentor y con la figura del coaching, del coach. El mentor, ya 22 había tenido varios mentores importantísimos. Había tenido a Carl Jung, había tenido a la Madre Teresa de Calcuta, había tenido a Abraham Lincoln, y ninguno le había conectado con la chispa de la vida. Un mentor es una persona que normalmente te ayuda o te acompaña a entrar en un lugar que de alguna forma él ya conoce, él ya ha ocupado. Supongamos que estás en una empresa, vas a ocupar un nuevo cargo en un departamento y una persona que ya estuvo ahí te acompaña para que entiendas cómo esa adaptación y cómo puedes tú ser mejor, cómo puedes dar lo mejor de ti, irte adaptando a ese nuevo lugar. Y esto para otras actividades de la vida. Pero un coach, en este sentido, es más una persona que no te dice qué hacer. Y si te dice qué hacer, sal corriendo. Lo que te ayuda a través de preguntas y a través de experimentación, tal como ocurre en la zona previa a la zona, cuando Joe, incluso en la vida, cuando Joe le da esa posibilidad, tratando de recuperar de volver a la tierra, de llevar a 22 a una zona donde él podía probar ser bombero, ser cocinero, ser varias cosas, ¿okay? A ver con cuál conectaba. Y ya por accidente luego llega a prestarle sin querer su cuerpo para que 22 explore la vida y conecte con ella. Dicho esto, el coach básicamente lo que le ayuda es a explorar para que esta persona consiga
ese camino, esa chispa o ese algo que sea importante. En este caso para 22 era la chispa de la vida para poder conectar. Pero repito, nunca y bajo ningún concepto diciendo qué es aquello que tú necesitas, sino acompañándote dentro de ese camino. Importante, o sea, interesantísima la película. Me ha parecido muy bonito, insisto, película para adultos y resalto pues esos tres conceptos básicamente que para mí son fundamentales. Si no te las has visto, míratelas y luego escucha esto si te apetece de nuevo para que puedas conectar con estos conceptos. Insisto, lo que es disfrutar de la vida, el estado meditativo, el propósito y lo que es estos ejemplos de mentoring y coaching. Esto es lo que te voy a decirte por ahora, espero que lo disfrutes y muchas gracias por tu tiempo.